y ya les subo después las condiciones. Ya vamos de a poco. Las condiciones, a ver, yo les cuento cómo son los parciales teóricos. Múltiple choice primero. Hacemos unas 30 preguntas, 1 minuto por pregunta, 30 minutos sobra. Las preguntas todas van a tener un mismo valor y va a haber una que va a tener un desarrollo un poco más largo, que van a tener ustedes que desarrollar algo, aunque lo pueden escribir, mirar, ya vamos a ver cómo lo hacemos a eso para que ustedes desarrollen algún concepto. Va a ser de desarrollo. Una de esas preguntas. Bien. ¿Qué entienden ustedes por 45 minutos dentro de los 50 minutos que yo puse en el examen? Digamos, si empiezan 21 a 45 y ustedes empiezan en 21 y 46, y 47, y 48 y 49, siempre tengo ese margen para terminar. Cuando ustedes completan 40 minutos, recién se les envía el parcial. Profe, perdón, Hacen se me por la cortó cuando UV los estaba parciales. hablando de la pregunta de desarrollo. ¿Podría repetir, por favor? El examen va a tener una pregunta de desarrollo y las demás de múltiples choice. Esa pregunta de desarrollo van a tener que hacer algún concepto, algún desarrollo, alguna mirada de ese estilo. No grandes complicaciones porque los tengo que mirar y los tengo que corregir. En realidad no es para que ustedes aprendan más, sino para que yo tengan más tiempo para corregir y mirarlos. Así que va a tener una pregunta conceptual de desarrollo. O algún concepto que ustedes tengan que desarrollar a partir. No lo había pensado, Gonzalo González, pero vamos a repartir entonces un poco más de peso en esa pregunta. No mucho más tampoco, porque puede ser una pregunta conceptual que tenga desarrollo conceptual o múltiple choice conceptual, que sea de concepto más que de... Y le vamos a poner un poco más de peso, ¿sí? ¿Te parece 50 y 50? Sí, quedan bien. Lo dijo él, 80 o 18. Gracias, Gonza. 80. No, mira, si pesa un poco más, no va a ser mucho la diferencia, ¿sí? Pues vamos a repartir 30 puntos en los 100, ¿eh? Así que no va a haber mucho más diferencia. No se preocupen. Bueno, eh, ¿qué entienden ustedes por secuenciales? Las preguntas. Hago una, pero no puedo volver hacia atrás. Eso es secuencial, ¿eh? Voy avanzando y no vuelvo. Y cuando termino, ¿puedo revisar? No revisamos nada. Termino el intento de hacer el examen, se llama intento a cada uno de los exámenes, termino el examen, a los 40 minutos, 45 se envía solo, pero no vuelvo para atrás para revisar ninguna de las preguntas. Tampoco vuelvo cuando voy haciendo las preguntas. Bueno, esas condiciones yo se las voy a explicar y escribir. Pero hasta el 28 tenemos tiempo. A partir del lunes vamos a trabajar mitad de la clase con... Tenemos 3 clases. Yo con esta clase y una más terminaría lo que a mí me interesa que sepan en esta primera parte. Así que hacemos la mitad y nos queda una clase para hacer repaso, así ustedes van estudiando. ¿Sí? Esa es la idea. Profe, ¿por qué tiene que ser ¿Sí? secuencial? Secuencial quiere decir que va uno para adelante y no vuelve hacia atrás. No, sí, eso sí, pero ¿por qué tiene que ser secuencial? ¿Por qué no podemos ir y volver a las preguntas? Es para evitar que tengamos muchas consultas y el tiempo sea un factor de que ustedes vayan hacia adelante con el tiempo y evitemos el volver y el que sea lo más honesto posible el examen. Evita el Profe, problema del copiado. pero por ahí, va, no sé, eso me ha pasado por ahí en otros exámenes que también son así secuenciales, que nosotros vamos, tenemos una pregunta que no sé, en el momento no la sabemos o tenemos dudas o lo que sea, y no tenemos, digamos, la posibilidad de contestar las otras que sí sabemos y volver a esa. Esa chance se pierde completamente, digamos, con esto no hay forma de No, no hacerlo hay de forma de forma volver hacia secuencial. atrás. No, no, porque no usamos el safe browse que usan muchos para evitar distintos copiados. Pensamos en ustedes y en la confianza, pero déjenme
un hueco a nosotros que sea esto de ir hacia adelante. Y las preguntas salen de un banco de preguntas que a lo mejor ya es Vox Populi, porque el año pasado a lo mejor se formateó por algún otro lado. Se han cambiado algunas, otras no, pueden estar las mismas del año pasado, ya se lo aclaro. Pero el banco de preguntas tampoco es tanto, porque las preguntas tampoco son tantas, porque ¿qué ocurre acá? Si el banco de preguntas tiene preguntas muy difíciles, se escapa a la profundidad que tiene la materia. Y como tiene entre de medio pelo para abajo, tampoco hay tanta para preguntar. Entonces, cuando hiciste 200 preguntas, se empezaron a mezclar. Y bueno, entonces por eso también está esto de no poder ir para atrás con las preguntas y limitar un poco con el tiempo. O sea, 45 minutos está bien para un examen. Tienen tiempo para la consulta cuando van resolviendo, una consulta rápida tampoco. Y tienen tiempo para pensarlo rápidamente y avanzar. ¿Eh? Si tenés los contenidos, los conocimientos más o menos agarrados, lo contestás, y si no vas para atrás con el tiempo, nada más, no con los contenidos, pero como hay muchas preguntas, está muy disperso. Con un 60% aprobamos y con un 70% lo tenemos promocionado. Se promociona con 7, ¿no? Se promociona con Profe, 7. Pero lo aclaro, una pregunta. ¿Para qué nos sirve sí, aprobar? O sea, ¿es condición necesaria para regularizar la materia, el teórico? O sea, que nos lo saquemos un 6, aclaramos ¿para qué nos en los sirve? primeros días. No sé si lo puse esto en los, pero ya lo subo, si no. A la UV, a Telegram lo subo. Para regularizar la materia tienen que tener 6 en los 2 parciales prácticos. ¿Está bien? 6 en los 2 parciales prácticos. Paso siguiente, puedo promocionar la parte práctica. Entonces tengo que tener 7 y 7 en la parte práctica en los 2 parciales. Después de recuperatorio, recuperatorio es uno solo y pisa nota vieja. 7 y 7 en los 2 parciales prácticos. Ya tengo promoción práctica. Para tener promoción directa, aprobación directa de la materia, además de tener la situación de promoción práctica, tengo que tener 7 y 7 en los 2 teóricos. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo 7 y 7 en los 2 teóricos y no tengo práctico? No vale la aprobación directa, porque la primera condición es que tengamos 7 y 7 en los prácticos. Y recién vale el 7 y 7 en los teóricos, después de recuperatorio. ¿Cuántos se recuperan? Un parcial se recupera. ¿Cuándo se recupera? En noviembre, la última clase o la anteúltima. ¿Cuándo es el parcial segundo? Teórico, o la anteúltima clase o la antepenúltima. ¿Eh? ¿Estamos con eso? Sí, ¿Qué profe, otra pero mi duda? pregunta, mi pregunta era de qué Profe, nos sirve aprobarlo, o sea, sacarnos un 6 en el teórico. O sea, si no promocionamos con eso. Sí o sí tenemos que sacarnos un 7, a eso me refiero. Vos podés sacarte un 6, un 4 y después volver a recuperar ese parcial y promocionar con más de 7. Claro, Pero sí, sí, ahí está. la condición sola de tener un 7 y 7, 10 y 10 en los teóricos, si no tenés 7 y 7 como mínimo en los parciales prácticos, no me sirve, no nos sirve a la cátedra. En realidad no a la cátedra, sino al régimen académico, que es para todos iguales. Bajen su régimen académico y tendrán esto que les digo yo. No se guardan notas teóricas ni prácticas. Esa es otra cuestión, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar el año que viene, no sabemos qué va a pasar este año. Acabo de mandar un mensaje a una localidad para que cierre la localidad y todo el conglomerado urbano de la vuelta, acá en Punilla, y decisión de ahora, de casi más que de último momento. Eh, y me siguen. Bueno, ¿estamos con eso? profe, Eh,
De acuerdo a lo que dijo recién, entonces se puede promocionar con recuperatorio. Sí, pero no porque lo diga yo, ¿eh? Es reglamento de la facultad, nota nueva, pisa nota vieja. ¿Sí? Bien. Pero ojo con lo que acabo de decir yo. Nota nueva, pisa nota vieja. Si tengo un 6 y estoy regular y voy al examen de promoción, para promoción, y saco un 2, pierdo regularidad. El 2 Bien. va. Está. Gracias, profe. Otra Podemos cuestión que tienen pegarle que saber. Perdón, ¿podemos pegar una mirada al examen de recuperatorio y de última decidir si lo hacemos o no? O si entramos al examen ya lo rendimos. No, para eso tenemos una chance. Pero si es múltiple choice, ¿cómo hace para mirarlo? Ah, bien, bien, tienes razón, tienes razón. Ya me Va. estaba ilusionando. No, a ver, Lescano, esto es para hincha de Boca, no para hincha de River. Vamos con ese primer concepto. ¿Eh? Esto, y jueguen bien, si tienen posibilidades. A ver, no son preguntas difíciles ni nada, les va a ir bien en el primer examen. La unidad 8, yo les puse hoy 2 clases, la 7 y la 8. ¿Está bien? Hoy vamos a ver la clase 7 y la 8 está subida y la 9 la vamos a ver la semana que viene. La clase 8 es el concepto de exergía, los modos de léanla, tenganla presente, está buena. Yo en el parcial teórico no lo voy a tomar a eso, no sé otros cursos que harán, no me interesa. Yo teórico de exergía no lo voy a tomar. Está el concepto, está la unidad, tienen el apunte y tienen el teórico que yo les acabo de poner. No lo voy a tomar, léanlo, ténganlo como mirado, como para ayudar a otro concepto si es que viene por ahí. Yo no lo voy a tomar en el parcial teórico ni en el recuperatorio, pero en un final estamos todas las 3 promociones, los 3 de 1, 3 de 2, 3 de 3, estamos todos. En un final eso es parte del examen. Cuarta vez, yo no lo voy a tomar en este examen, pero ténganlo presente para que lo puedan estudiar, leer y mirar. ¿Sí? Me alcanza con todo lo que tengo por ahí dando vueltas, así que ya está. Bueno, concepto nuevo, no, concepto viejo, pero sí temas nuevos. Hablemos un poco, porfa. Eso es lo que dije de la clase 8, Jazmín, listo, no leo más los chats porque si no, no los leo. Bueno, pensemos un poco en el concepto de entropía. Ya habíamos hablado alguna vez, ya habíamos hablado alguna vez de lo que es la entropía. Voy a apagar, perdón. Voy a apagar porque si no sabe cómo nos van a tener, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado un poquito de lo que era la entropía como concepto de... A ver, decíamos que la entropía era un criterio primero dependía de un punto inicial y de un punto final, entonces yo solamente podía calcular la entropía que había entre 2 puntos, entre el 1 y el 2, pero si me iba del 1 y volvía al 2 por otro camino, siempre la entropía dependía de los puntos iniciales y finales. Era como la entalpía, era como la energía interna, entalpía con H y entropía con S. Son 3 variables que dependen de los puntos iniciales y finales y no dependen del camino. Se los llamaba diferenciales exactos, esa historia en la matemática. Y esto abre otro camino. Abre el camino a los diagramas TS, diagrama entrópico, temperatura, entropía. Sí, lo escucho. No, profe, tiene el micrófono abierto. Bueno, no importa. Sí, en realidad prefiero que hablen y no que tengan que me envíen por chat, porque en realidad tampoco lo abro al chat. Bien, ¿qué ocurre con la entropía? La definición de la entropía es la cantidad de calor infinitesimal que se mueve por cada grado de temperatura. Es una definición, nada más.
cantidad de calor por cada grado de temperatura, kilojoule por grado centígrado, kilocalorías por grado Kelvin. Esto se llama kilocaloría por grado Kelvin en honor a Clausius, el que hizo el termómetro, se llama Clausius. ¿Eh? La kilocaloría sobre grado Kelvin, Clausius. Kilojoule sobre grado Kelvin es kilojoule sobre grado Kelvin. Pero la entropía, en realidad, está relacionada, y cuando lo vimos y lo charlábamos, al tercer principio, que el tercer principio habla de la degradación de la energía. Y de eso también habla la exergía, por eso es que no me interesa tanto la exergía, porque lo estamos viendo acá. En general, todos los procesos termodinámicos van hacia una degradación de la energía. ¿Por qué? Porque el calor primero ya de entrada es una forma desordenada de energía. Y como es una forma desordenada de energía, cuando se transforma a una forma más desordenada de energía. Todos los procesos irreversibles son a entropía creciente. Entonces, mayor entropía, tengo mayor degradación de la energía. Entonces tengo como que el rendimiento térmico de eso va siempre en decadencia, no va aumentando. Y hay una teoría del universo frío, ¿no? De que a mayor entropía cada vez tengo menor energía y llega un momento donde la variación de entropía entre un proceso y otro va a ser cero y llegaríamos al cero absoluto, un universo frío. Pero bueno, son teorías determinísticas, no son de las nuestras. ¿Qué podemos decir nosotros de la entropía? Que primero la vamos a calcular para distintos procesos y después la vamos a tratar de ver cómo procesos en un diagrama entrópico, TS o HS, también hay diagramas importantísimos que son HS, entalpía, entropía, ¿eh? Los diagramas de Molière para las calderas y las centrales térmicas son entrópicos, HS, entropía, entalpía. Esto es un muy buen diagrama. Cualquiera de los dos diagramas, el HS o el TS, hablan de la entropía y de la entalpía. Bueno, a ver, si la entropía es como entidad matemática, cantidad de calor sobre tiempo, diferencial de calor sobre tiempo, si la temperatura es constante, a temperatura constante, hablemos de varias transformaciones. A temperatura constante significa que saco fuera del signo integral la temperatura y me queda 1 sobre T diferencial Q integrado entre dos procesos. La integral entre Q es la cantidad de calor que tengo en una transformación. Por lo tanto, la entropía va a ser S2 menos S1 diferencial de Q sobre T. Por lo tanto, la entropía a temperatura constante es S1 más Q sobre T. Y como Q sobre T son valores constantes para un mismo ejercicio, a temperatura constante, la entropía es una recta que a la temperatura inicial le sumo Q sobre T. Y es la ecuación de una recta, entre 1 y 2. Me salió recta, ¿eh? Es rarísimo, que cada vez dibujo mejor. Así que a entropía constante, isotérmicamente, la ecuación en un diagrama TS es una recta. Si la transformación fuese adiabática, el calor es constante, el diferencial de calor es cero. Por lo tanto, en la ecuación de entropía, diferencial de S es diferencial de Q sobre T, cero. Por lo tanto, ¿qué pasa? Integro diferencial S entre 1 y 2 y me queda S2 menos S1, el integral de entre 1 y 2 de dos valores, S2 menos S1. Y es cero. Es cero. Por lo tanto, si yo estoy restando dos cosas que me dan cero, obviamente esas dos cosas son iguales. Así que, en una ecuación adiabática, también se llama la adiabática isoentrópica. Claro, isoentrópica, a calor constante. Por lo tanto, una adiabática a calor constante es una recta vertical, entre 1 y 2. Bien, pero ¿qué ocurre? Significa que una
y esto es importante en los procesos reversibles. Significa que una transformación reversible, ¿es adiabática? No, no. La transformación adiabática tiene una pérdida de calor, pero ¿es irreversible la transformación adiabática? No, tampoco. Lo que yo estoy diciendo que la transformación adiabática es entropía constante. La irreversibilidad o la no reversibilidad, no, si bien depende de la entropía, no está diciendo eso acá, ¿eh? No está diciendo que la isotrópica es reversible. Está diciendo que la adiabática es a entropía constante. A ver si lo leen a eso. ¿Todas las transformaciones reversibles son entropía constante? Sí. ¿Las adiabáticas son procesos reversibles? No. ¿Pero son entropía constante? Sí. Porque hay una condición, mantener la entropía constante, pero no por eso es, no por eso es reversible. Como Entonces, la de condición necesaria, pero no suficiente. como en matemática la condición necesaria, pero no suficiente. Yo no quería decirlo de esa manera, pero es así. ¿Eh? Entonces, hay procesos reversibles e irreversibles. Los reversibles son entropía constante. Los adiabáticos son entropía constante, pero son de las dos formas. Vamos a otra línea de las de ahí. Ve que ya estoy dibujando dos líneas, ¿no? Una que es vertical, es adiabática. Una horizontal completamente es a temperatura constante, isotérmica. Vamos a la de volumen y a la de presión constante y a la politrópica también. A presión constante, en la isobárica tiene esta pendiente, ¿ven? Tiene esta cuestión. En la isobárica, como la cantidad de calor es diferencial de T sobre T, es C sub P diferencial T, eso lo reemplazo en la ecuación de calor y hago la integral. El concepto es calcular una integral sencilla, pero porque es entre 1 y 2, S2 menos S1. Y acá C sub P diferencial T. C sub P diferencial T. Como C sub P es constante, lo saco fuera del signo integral y me queda diferencial T sobre T, que es logaritmo T. Entre dos valores es logaritmo de T2 sobre T1. Y esto, despejo de acá. En realidad, ¿qué me interesa despejar? Yo quiero encontrar cuál es la ecuación de la temperatura 2 en función de la temperatura 1. O sea, T en función de T1 y de la entropía. Por lo tanto, como logaritmo es despejo, paso el C sub P dividiendo al otro lado. S2 menos S1 sobre C sub P, igual logaritmo de T2. Y si quiero despejar el logaritmo cuando lo pongo en el otro lado, en realidad no lo estoy despejando, sino aplicando la definición de logaritmo. El logaritmo de T2 sobre T1 es el exponente que tengo que elevar la base, E, para que me dé T2 sobre T1. Entonces, ahí encuentro la ecuación de una función exponencial que tiene una cierta pendiente dada por el coeficiente que tengo como exponente, S2 menos S1 sobre C sub P. Y me da la ecuación de entre 1 y 2 de esta curva exponencial. Si ahora la hago a volumen constante, con el mismo criterio a volumen constante, pero ahora poniendo diferencial de calor igual C sub D delta T, e integrando, acá fui un poquito más rápido, C sub B por logaritmo de T2 menos T1, mismo criterio, ahora que hago, despejo T2 y T1, y lo pongo en función de el exponente, y encuentro la ecuación de la curva, T2 igual a T1, E elevado a la S2 menos S1 sobre C sub B. Y comparo ahora. Resulta que esta curva es a volumen constante. Y esta curva, exagerando, es a presión constante. La de volumen constante siempre tiene más pendiente que la de presión constante. Siempre. Siempre. Entre dos curvas que yo me muevo, que voy trabajando en entropías, siempre la curva volumen constante tiene más pendiente, tiene más concavidad hacia arriba. ¿Por qué? Porque el C sub P es mayor que el C sub B. En todos los gases, siempre, en todos los gases el Cp era mayor que el Cb. Entonces, el cociente entre estos valores que hacen de exponente son mayores en el Cb, porque divido por números más chicos, entonces el cociente me da más grande.
Entonces la pendiente de la curva siempre es mayor en la isócora que en la isobárica. Siempre a volumen constante tengo mayor pendiente. Primero para identificar curvas, y después para pensar en curvas de cómo se transformaría un diagrama en esto, en un diagrama temperatura entropía. En la politrópica, vuelvo al concepto de cómo calcular la entalpía, digo, la entropía en una politrópica. Va a ser diferencial de Q, o sea, calor es C sub n delta T. Ya habíamos visto de dónde salía este C sub n, que era el calor específico aparente, como lo vimos en varias clases, lo repetimos, es lo que se mantiene constante en una politrópica, y este es aparente. ¿Por qué es aparente? Porque no lo veo en la realidad, el C sub B y el C sub P sí, y porque en general este valor es menor que 0, porque es un valor que era un juego matemático entre valores de coeficientes, ¿no? Y era aparente. Bueno, integro. Voy a la definición de entropía. Diferencial de S integrado entre 1 y 2, integral entre diferencial de Q sobre T. Reemplazo Q, C sub n. Ahora hago lo mismo que hice con las otras ecuaciones. El C sub n como es constante lo saco fuera. Integro diferencial T sobre T, que es logaritmo de T. Lo evalúo entre T2 y T1, me queda logaritmo de T2 sobre T1. Paso el C sub n dividiendo, me queda un exponente acá, porque paso el logaritmo por el otro lado y despejo T2 sobre igual a T1, S2 menos S1 sobre C sub n. Resulta que, y ahí lo taché un poquito esta fórmula, pero la voy a borrar. Resulta que, como el Sn aparente es negativo, no 0, negativo. Tenía un error en la otra clase y la había puesto negativo. Es negativo, este exponente completo es negativo. Por lo tanto, me va a dar una exponencial entre 1 y 2 politrópica con pendiente negativa. Entonces va a ser convexa, pero con pendiente negativa. ¿Sí? Está bien, esa es la politrópica. Y ya con esto tenemos todas las ecuaciones para poder mirar en las ecuaciones. En un diagrama TS tengo politrópicas, a volumen constante, a presión constante, la vertical era adiabática y la horizontal era isotérmica. Y sé de dónde salen ahora. Bien. Ahora pensemos que yo puedo calcular, o quiero calcular en realidad, la entalpía, la entropía, la energía interna de procesos que pueden resolverse adiabáticos, politrópicos, isotérmicos, que pueden resolverse en cualquier modo de ese estilo. Y quiero encontrar ecuaciones que reflejen esa variación. Esto es otro tema que pueden ustedes trabajarlo escribiéndolo a partir de la diapositiva. Lo leen, lo van leyendo, lo van escribiendo. Para entender qué es lo que queremos hacer. Queremos encontrar ecuaciones, supongo, ese tipo de ecuaciones, la que taché, que no tendría que haber tachado, no estoy escribiendo también. Quiero encontrar una ecuación. Esta ecuación, por ejemplo, relaciona la variación de entropía entre dos puntos con las temperaturas y los volúmenes, y se llama ecuación 1. Después tendré otra ecuación 2 que relaciona la variación de entropía con temperatura y presión. Y otra ecuación 3 que tendrá la variación de temperatura o de volumen y presión. Porque siempre tengo presión, volumen y temperatura como las constantes termodinámicas de un gas que evoluciona en un punto, pero ese punto está siempre medido entre un valor de temperatura, un valor propio de volumen y un valor propio de presión. Siempre que tenga un gas, coexiste la presión, el volumen y temperatura. Un gas con presión y temperatura no puede existir más que a este volumen. Un gas con volumen y temperatura no puede existir más que a esta presión. Y así pasa con la temperatura. Es como que se equilibra, y eso se llama ecuación de estado. Ese es el valor importante. Entonces, con estas tres variables,
yo puedo encontrar las relaciones con las entropías. A ver, partimos de la ecuación de estado y despejo la presión. Voy al primer principio de la termodinámica. Cantidad de calor infinitesimal, cantidad de calor infinitesimal de energía interna más diferencial de trabajo. ¿A qué era igual la energía interna? Y siempre era CB delta T, porque era el calor a volumen constante. Cantidad de calor y me dio esta ecuación, divido esta ecuación por temperatura y lo que tengo es entropía. Así que divido acá, me llevo este calor para acá, me llevo esto para acá, temperatura con temperatura se me va, diferencial T sobre T, y encuentro una ecuación diferenciales de entropía que tienen dos valores. Uno, la variación de volumen que me produce la entropía. Y otro, la variación de temperatura que me produce entropía. Multiplicados por constante de gases. Pero resulta que, bueno, ahora integro entre dos valores y me queda que la variación de entropía tiene que ver con el C sub B y el logaritmo de las temperaturas iniciales, tiene que ver con el R y el logaritmo de los volúmenes iniciales y finales. Simple, creo que este procedimiento lo hicimos varias veces cuando tenemos que calcular valores de entropía, valores del primer principio. Lo vimos también cuando hicimos la variación de las adiabáticas para encontrar los distintos coeficientes. Bueno, y esta curva, esta ecuación, que de hecho son curvas, representan variaciones de temperatura y volúmenes en función de entropías. A ver, yo quiero calcular, dije entropías en función de temperatura y volúmenes. O sea, variaciones de entropías y del otro lado tengo temperaturas y volúmenes. Está bueno porque puedo calcular con dos variables estas variaciones. Me voy un poquito más allá. Ahora, en vez de dividir el primer principio, encuentro otra ecuación que lo llevo a la anterior y me voy acá al fondo. Este procedimiento podemos descartarlo un poquito por hoy, así lo hacen ustedes, pero a mí me interesa que llegue a una variación de entropías en función de volúmenes y de presiones. Y lo llamé ecuación 2, que sale de la ecuación de presión volumen igual a R por T, diferenciar es casi como derivar. Derivada del primero por el segundo, el primero comentado por el segundo derivado, el de segundo por la derivada del primero, igual a, y acá de este lado, ¿por qué no derivé como producto? Porque R es constante. Entonces, la constante por la derivada de la temperatura. Divido por P por B de un lado y por RT por el otro. Entonces me queda una ecuación donde me va a quedar una ecuación que se llama ecuación de estado diferencial, por decirlo de alguna manera, porque tiene en cuenta diferenciales de volúmenes, diferenciales de presiones, diferenciales de temperatura. Reemplazo esto en la anterior y, bueno, integrando llego a ecuaciones como esta del último, que la llamé número 2, porque relaciona la entropía o la variación de entropía con una función de volúmenes y de presiones. Haciendo algo parecido, ecuación 2, importante. Haciendo algo parecido, llegamos a una ecuación 3, ahí vemos algo parecido, donde encontramos variaciones de entalpía, de entropías, en función de temperaturas y de presiones. Con un poco de paciencia, vemos que en la primera de las ecuaciones que tengo arriba, me acuerdo del diferencial S, de la primera ecuación 1 que habíamos llamado, me acuerdo de la diferencial de la segunda,
diferencial de B sobre B, diferencial de T sobre T, diferencial de P sobre P, de la ecuación de estado. Reemplazo diferencial de B sobre B por todo esto, porque eso es diferencial de B sobre B. Encuentro ahí, aplico distributiva con la R, R por diferencial T, R por diferencial P, junto a lo que tenga diferencial T sobre T con diferencial T sobre T, y es C sub B por R, menos R. Le cambio de signo al menos diferencial P, integro entre dos partes, y encuentro la ecuación S2 menos S1 en función, no le cambié de signo nada, esto está equivocado, después lo corrijo, no lo puedo corregir. Ya lo corregí acá, ese símbolo solo está mal. Más R, y encuentro S2 en función de temperatura y de presión. O sea que encuentro tres ecuaciones, 1, 2 y 3. En las tres empezamos con S2 menos S1. En las tres empezamos S2 menos S1. Y del otro lado teníamos temperaturas y volúmenes, volúmenes y presiones, temperaturas y presiones. Y ahora me fijo. A ver, me fijo. La politrópica, ¿qué característica tiene la politrópica? Que habíamos visto que S2 menos S1 es C sub n por logaritmo de T2 menos T1 sobre T1. La adiabática y la isotérmica, y ahí voy a empezar a trabajar uno por uno. De cada uno de esos, me pasé un dedo, uno por uno con cada una de esas ecuaciones, para encontrar, partiendo de 1, 2 y 3, por eso les digo que esto lo hagan, partiendo de 1, 2 y 3, ¿cuáles son las ecuaciones de la politrópica, de la diabática, en un gráfico S, en un gráfico isentópico? Habíamos llegado a una ecuación donde la politrópica era S2 menos S1, C sub n, logaritmo de T2 menos T1. Que la isotérmica, a ver, ¿por qué sería isotérmica? Porque la temperatura es constante. ¿Cómo sería una ecuación isotérmica de la temperatura constante? Me muevo, mirá. En la ecuación 1, esto es lo que voy a hacer con todas las ecuaciones, pero lo quiero hacer con la ecuación, con algunas de esas. ¿Qué le pasa a la ecuación 1 cuando la temperatura es constante? Si temperatura T2 es igual a temperatura T1, me queda logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0. Por C sub B es 0. Significa que a temperatura constante, S2 menos S1 es igual a un valor R por el logaritmo de B2 sobre B1. Quiere decir que varía S2 menos S1 a temperatura constante en función de el logaritmo de B2 sobre B1. Lo escribo de otra forma. S2 no lo escribo acá de otra forma. ¿Qué pasa si la temperatura es constante en la ecuación 3? Me voy a la ecuación 3. Mira, dice la ecuación 3. La voy leyendo: S2 menos S1 igual a SB, CB más R, logaritmo de T2 sobre T1. Y T2 y T1 si es isotérmico. Si es isotérmico, ¿me van siguiendo o cómo vamos? Sí, profesor, entiendo. Fíjate, como la temperatura es constante, T2 sobre T1 es 1. Logaritmo de 1 es 0, por lo tanto todo este término se me va. Y me queda menos R logaritmo S2 menos S1 igual a menos R logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1. Resulta que si este menos lo afecto adentro del logaritmo, me va a dar R
logaritmo de P1 sobre P2, porque es como invertir la resta. ¿Está bien? El menos. El menos me afecta a la aplicación de logaritmo nada más. Bueno, y estoy hablando de la misma transformación, S2 menos S1, igual a R logaritmo de P2 sobre P1, con el menos, que ya lo afecté. Si esta ecuación, que habla de una transformación a temperatura constante, y esta, que habla de una transformación a temperatura constante, entre dos puntos, son iguales, porque la temperatura es constante, también tienen que ser iguales los segundos miembros. O sea, son iguales los primeros, son iguales los segundos. Igual a los segundos miembros. R logaritmo de P1 sobre P2, bueno, cualquiera puse esta ecuación en el primer miembro. Igual a R logaritmo de B2 sobre B1. Y resulta que, primero, los R se me simplifican porque paso uno de un lado al otro. Los logaritmos de P1 sobre P2, si son iguales a los logaritmos de B2 sobre B1, significa que P1 y P2 sobre P2 es igual a B1 sobre B2. ¿Y esto no era la ecuación de gases? A ver, sí, ¿cómo lo escribiría mejor la ecuación de gases? Mentira, acá lo puse B2 sobre B1 ese. ¿Cómo lo escribiría mejor la ecuación de gases? Y P1, y el B1 lo paso multiplicando al otro lado, por B1 igual a P2 por B2. ¿Y cómo se llamaba esta ecuación de gases? Boyle y Mariotte. ¿Se acuerdan? Boyle y Mariotte. P1, B1 igual P2, B2. Así que, analizando cada transformación, fíjense, de ecuaciones muy complejas, como la 1 y la 2 y la 3, agarré y dije, che, ¿qué pasa? Si las temperaturas son constantes, se me eliminan los términos. Entonces, si me eliminan de los dos son iguales. Los igualé estas dos condiciones. Y llegué a la ecuación de gases. Significan dos cosas. Que las ecuaciones de gases representan también la variación de entropía y que las variaciones de entropía están bien calculadas, porque representan ecuaciones de gases, que son ecuaciones sencillas que reflejan la realidad de un gas. Bueno, eso está escrito ahí. Está escrito acá y está escrito acá. Y si yo lo quiero graficar, lo grafico entre 1 y 2, entre P1 y P2, y me da, en el caso de la isotérmica, me da esta representación en el gráfico del trabajo. El trabajo y el calor acá en la isotérmica son iguales, pero era por una concepción de trabajo y calor. ¿Por qué trabajo y calor eran iguales? Porque el primer principio decía que calor era igual a variación de energía interna más el equivalente de trabajo. Pero resulta que la variación de energía interna en una isotérmica es cero. Por lo tanto, todo el calor es trabajo. Y es lo que dice acá. Calor entre 1 y 2 igual trabajo entre 1 y 2. Bien. Pero por otro lado, en el gráfico, a ver si puedo escribir, no tengo más, quiero escribir algo. Me estoy volviendo porque necesito un espacio en blanco en el pizarrón. En una transformación, en un diagrama TS, tengo una curva entre dos puntos, no importa, entre el punto 1 y el punto 2, donde acá tengo S1 y aquí tengo S2 en la línea de las S. Tomo un pequeño diferencial S y lo integro entre 1 y 2 para un valor T. Entonces me va a quedar T por diferencial S integrado, y de este lado Q. ¿Por qué? Bueno, primero, conceptualmente, el área bajo la curva, TS, es calor. Esto está todo en el apunte, pero bueno, yo lo escribo acá. Pero por otro lado, porque diferencial S es cantidad de calor infinitesimal por cada variación de grado de temperatura, la definición de entropía. Por lo tanto, la definición de entropía no solo me da la definición de entropía, sino que me da en el diagrama TS la cantidad de calor que tengo en un gráfico, la cantidad de área que tengo en un gráfico es calor.
Mientras que en el diagrama P por B, el área que era igual a trabajo. Entonces, estos dos diagramas, si yo pudiera graficar, porque me quedaba P por diferencial B, o sea, porque trabajo es la integral de un P y un diferencial B. Diferencial B. Entonces la integral de P por diferencial B es trabajo. Y la integral de T por diferencial S es calor. O sea que en un diagrama PB, el área que tengo por debajo de la curva es trabajo. En un diagrama TS, entrópico, el área que tengo bajo la curva es calor. Justo. Tengo dos grandes diagramas con dos grandes conceptos, calor y trabajo. O sea que con los diagramas PB encuentro trabajo. Con los diagramas TS encuentro calores. De eso se trata. De eso se trata. Profe, Sí, ahí en la ecuación 3 no tendría que decir menos R por logaritmo del volumen, o sea, de la diferencia del volumen. en la diapositiva que vos estás viendo, Sí, en la ecuación 3, a ver, me de la vuelvo a la, de la isotérmica. y no sé, me vuelvo a la 3, a ver si lo escribí bien. Acá, fíjate la 3. Esta es. Diría menos R logaritmo de P2 sobre P1. Ah, listo, entonces sería como lo que iguala, porque está como igualado, pero nada más que uno negativo y otro positivo. Sí, porque fíjate, este valor Ah, menos afecta a este cociente. Y por definición de logaritmo, me va a quedar menos logaritmo de P2 sobre P1, que es igual al logaritmo de P1 sobre P2. Está invertido ahí. listo, ahí está. Pensé que era como lo que había igualado anterior, que había igualado la parte de los No, volúmenes y la yo presión. lo Ahí otro lo está, ya hice para está. jugar. Lo otro lo hice para jugar igualando esto con esto. Como es la misma transformación, lo igualé. Ahí lo igualé. Bueno, acá hice otra cosa. La diabática, si fuera diabática, la ecuación 1 me queda igual a 0. La ecuación 2 me queda igual a 0. La ecuación 3 me queda todo igual a 0. Las tres ecuaciones me dice diabática igual a 0. ¿Por qué? Y no que el árbol no me tape el bosque. ¿Por qué? Porque en la diabática S2 es igual a S1. Por lo tanto, la resta tiene que dar 0, no importa lo que tenga en el medio. ¿Se entiende esto? No importa lo que haya acá en el medio. S2 menos S1 en la diabática es 0. Y entonces, la diabática es una curva entre 1 y 2 vertical, donde el calor es 0. Si el área que tengo bajo la curva es el calor, y bueno, acá el calor es 0. No tengo área. Es como el trabajo a volumen constante. Bueno, y a volumen constante, ya lo habíamos calculado, pero fíjate, la ecuación 1 es, no miren todas las de abajo, miren la 1 nada más. Es S2 menos S1. Resulta que S2 menos S1 era logaritmo de T2 menos T1 más R logaritmo de B2. Pero si es a volumen constante, B2 sobre B1 es igual. Logaritmo de 1 es 0. Se me va todo esto. Así que me va a quedar S2 menos S1, solamente el primer miembro. C sub B logaritmo de T2 menos T1. Y resulta que esto, yo ya había llegado a esta conclusión antes. De acá habíamos sacado que T2 era igual a T1 por E elevado a la S2 menos S1 sobre C sub B, que eran las curvas a volumen constante. Lo único que estoy diciendo como nuevo ahora, esto es un C sub B, no es un W. Lo único que estoy diciendo nuevo es que ahora el área bajo la curva es el calor de la transformación. Y en la isobárica llego a la misma ecuación, a esa ecuación. Y el área bajo la curva es el calor. Está bien. Hoy tuvimos el concepto de entropía. ¿Qué pasa con las transformaciones en entropía?
que era, la transformación era llegar a esto, a las ecuaciones. Y después, 3 ecuaciones más que no me daban las ecuaciones, sino que me daban las transformaciones de las entropías. La ecuación 1, 2 y 3. Famosa, 1, 2 y 3. Hay que saber cómo se llega, hay que saber cómo se usan, más que cómo se llegan a estas ecuaciones. ¿Les voy a tomar el desarrollo de la ecuación? No, lo van a tener que saber, sí, pero lo van a tener que aplicar en los prácticos. ¿Eh? ¿Dónde se aplica más que esto? En los diagramas. En los diagramas. Y ya terminó, tengo 2 minutos más. En los diagramas. Por eso terminé esto, ¿no? Esto está, este apunte está. Me voy a un diagrama. Libros y apuntes. Me voy al diagrama y quiero mostrar un diagrama entrópico. Si lo encuentro rápido, se lo muestro. Bueno, de esto tenemos que hablar en la próxima clase. No se preocupen, ya hablaremos. Variación de la entropía. Esto es lo que estamos viendo ahora. Variación de entropía. Quiero mostrar un diagrama. Esto es exergía. Pero ya lo vi. Vapores, lo veremos en la próxima clase. Diagrama entrópico. Este tipo de diagramas. Este diagrama entrópico me sirve para calcular calderas, turbinas de gas. Diagrama de Molière. También es un diagrama isoentrópico. Tiene H y S. Me sirve para calcular, bueno, acá tengo presión, temperatura. Me sirve para calcular calderas también. Pero esos diagramas son así. Ahí está. Entalpía, entropía, ahí lo tengo. ¿Bien? Este es un diagrama entrópico. Y este es otro diagrama entrópico para calcular variaciones de gases. Y cuando veo escurrimiento de gases y vapores, se me terminó la unidad. Bueno. Nada. Yo muy preocupado por Córdoba, ¿no? Córdoba capital. Y muy preocupado por toda la provincia. Así que cuidémonos entre todos, ¿eh? Ya están vacunando a gente mayor de 18, ¿no? ¿Sabían eso? Sí, profe, pero es para trabajadores esenciales o del sector de salud. Mayores de 18 con comorbilidades también, ¿eh? Sí. Sí, también. Alguno de ustedes diabético, asmático, ¿sí? Puede vacunarse. ¿Se anotaron ustedes para vacunarse? Yo No, sí, pero soy más. Anoche me quise anotar Sí, y me dio profe. error. Yo voy a Pero soy montar más 40, ahora. profe, así que sí. Traten de anotarse, porque en realidad, la verdad que cuando dicen, che, los jóvenes nos juntamos, yo me junto con amigos también, yo no puedo negar eso. Pero, por ejemplo, este fin de siempre me junté con 2 matrimonios más. Así que siempre éramos 6 ahí. Y a veces venía el hijo mío, a veces el hijo de alguno de otro de matrimonio. Pero bueno, sabíamos que nos juntábamos entre nosotros, ¿no? Pero ahora cuando cada vez hay la edad más baja, cada vez tenemos más complicaciones en todos lados, ¿no? Ahora estábamos cerrando algunos pueblos también. Escuelas, pueblos. Ah, ¿usted está trabajando, Lescano, ahí? Bien. Sí, profe, ahí en la parte del Orfeo. Así que nada, si alguno va a vacunarse ahí, que lleve sanguchito. Está vacunando a todos los docentes nuestros ahí, que dando vuelta, hay 70.000 que entre esta semana para vacunar, ¿eh?
Sí, sí, hay varios de UTN. De hecho, me crucé a un par. No, pero te digo, los docentes de secundaria. Claro, bueno, yo me crucé a dos que estaban ahí en UTN, que estaban trabajando en secretarías. Sí, Y sí, docentes de secundario y universidades también, un montón. sí, sí, Pero ya muchísimo. hace un par de días que están vacunando docentes. O sea, un par de semanas en realidad. Lo que pasa es que yo no los quiero preocupar, pero la realidad es esta. Los adolescentes de 30 y de 40 y los boludos como yo que a veces se juntan, pero no nos contagiamos realmente, no nos contagiamos porque nos cuidamos muchísimo. Este, lo que pasa es que les pega el virus y como son jóvenes, les pega y les pega fuerte. Y en terapia ocupan más tiempo las camas. Eso es un problema, ¿eh? Y no solamente eso, sino que quizá qué sé yo, alguien con defensas altas, capaz que no le hace nada, pero termina contagiando a toda la familia y demás, o llevando el virus a la casa, llevando el virus así, a Sí, distintas familias, y bueno, y ahí se hace un descontrol tremendo. sí, Hoy justo nos había pasado de que la empleada de una casa había dado positivo y bueno, el hombre junto con la familia dio positivo, habían visitado a los padres de él y bueno, estaban preocupados porque era por un contacto, como 10 que estaban, ya 5 eran confirmados y otros 5 por confirmar. Pero sí, es increíble, digamos, cómo se expande. pero sí, mi hermana tiene dos trabajos. Es asistente de niños con discapacidad y ella los lleva y los trae a la escuela, ¿sí? A la escuela. Y, digo, es asistente, entonces trabaja haciendo fisioterapia con antes un montón de ancianas. Solamente ahora dos. Por cuestión de protocolo, ¿no? O sea, te quedaste sin trabajo, no importa. Pero vos podés atender a dos personas nada más. Una semana una y la otra semana no atendés y volvés a la otra semana y así. No, medio raro el protocolo. Resulta que se tiene que hisopar día por medio. Ah, el año pasado laburó bien. Este año se tiene que hisopar día por medio porque parece que siempre es contacto estrecho de alguien. Está, está muy complicado, está muy complicado. El contacto estrecho está muy En mi complicado. trabajo, como que es una red de concesionarios en diferentes marcas. Y por ejemplo, yo que trabajo en calidad, usualmente estoy como en varios locales. Por ejemplo, en un momento estás, no sé, en Citroën, otro en Peugeot y así vas cambiando. Y no nos dejan cambiar de local, o sea, tenés que fijarte en uno o en el último que estuviste la última semana. Porque, por ejemplo, yo me quedé en Peugeot un tiempo y, y en Citroën hubo un caso positivo y fue terminar porque se contagiaron varios. Así que ya, o sea, es como que haces a la distancia, no podés ir local por local fijándote todas las pautas y demás. O sea, es el trabajo a la mitad, porque Y no es esto, presencial. y esto vamos a estar más tranquilos el día que tengamos todas las vacunas, pero también vamos a estar más tranquilos. Aún teniendo la vacuna, tenemos que estar distanciamiento social, barbijo y lavado de mano y alcohol, ¿no? Sí, eso, profe, si me deja, va a hacer dos comentarios. Uno con respecto a lo que estaba diciendo recién, de que sí, obviamente, incluso por más que tengan las dos dosis de las vacunas, la vacuna no asegura lo que es la inmunidad. O sea, lo único que hace es disminuir los efectos de la enfermedad. Entonces, pueden seguir contagiando, les puede, de hecho, bueno, también en estos días, no sé si fue el viernes o el sábado, había ido un señor que también nos preguntó de por qué un compañero de trabajo de él que tenía las dos dosis había fallecido teniendo justamente las dos dosis. Y nada, le explicamos eso. Hay mucha gente que piensa que teniendo las dos dosis se vuelve inmune al virus y no, la realidad es que solamente disminuye los efectos. Y la otra cosa, como anuncio, si alguien tiene que ir a vacunarse o tienen alguien que tenga que ir a vacunarse, nada, que vaya siempre en el día de vacunación, porque antes se decía que bueno, que tenían 10 días hábiles para vacunarse después del turno, y bueno, ahora ya no se hace más eso. Más que nada para que no lo pierdan, porque
el reprogramar el turno puede tardar desde 2 semanas hasta 2, 3 meses. Sí, gracias Juan, gracias. Sí, y Hay un esto, montón de abuelitos acá en el barrio que perdieron el turno porque como que, viste que en el CD no te avisaba o por ahí no te llega la notificación y hasta este momento siguen esperando la reprogramación y no se quedaron a la deriva y como que no sí, tienen respuesta de ningún lado, o sea, como que no saben si, porque no es como que te podés volver a reanotar. No, te inscribe solo el sistema y encima te avisan el día anterior. O sea, si vos no tenés activados, por ejemplo, las notificaciones del correo, no te llega, o si no leíste el mensaje de texto o no entraste al CD, el día anterior no te podés vacunar. Y sí. tenés, digamos, desde ese día anterior, que por ahí te lo mandan a la noche el mensaje, y bueno, durante todo el otro día, ¿no? Pero sigue siendo menos de un día de anticipación. Y, Está muy complicado porque hay mucha gente que no tiene noción de muchas cosas y sale a la calle, no le importa nada y termina contagiando a todo el mundo. pero contagiándose ellos también. Y después, de hecho, no, la verdad que no sabes si cuando te terminó de pegar el bicho, qué secuela te dejó, ¿viste? ¿Eh? Yo digo que a los chicos míos lo dejó sonso. Va, uno no tuvo nada de nada. Pero al otro lo debe haber dejado sonso. No, mentira. Pero no sabes qué secuela te deja, ¿eh? Bueno, chicos, cuidémonos y veamos la clase que viene. Repasen, tienen todo el material hasta la 8ª clase. Nos queda una clase, pero la verdad que me gustaría que empiecen con las preguntas, empiecen a leer del apunte, a interpretar y a hablar y a tratar de que nos juntemos a ver qué estamos leyendo del apunte, ¿eh? La idea es que entre toda la primera parte en el primer parcial, menos exergía, 5 veces, ya lo dije. En los finales va, sí, porque no lo tomo yo, lo toma otro. Chicos, gracias por todo. Hasta luego. Gracias, Chau, profe. chau. Gracias, profe. Cuídese. Chao, profe.